Vamos a hablar ahora del levantamiento de campo de una investigación hermenéutico-interpretativa. Lo vamos a hacer, en primer lugar, del paso 30 al 33, más o menos la mitad de la etapa del levantamiento de campo, que es la tercera etapa de una investigación. Y vamos a empezar por decir que el levantamiento de campo en una investigación hermenéutico-interpretativa tiene un rigor que hay que respetar, pero no es tan estricto como el rigor positivista en esta etapa del levantamiento de campo. En el positivismo, en el diseño metodológico que se haya realizado, están determinadas las variables y las maneras como estas van a ser medidas a través de aparatos, los experimentos están muy determinados y uno no puede mover demasiado las cosas una vez que se ha diseñado ese levantamiento. En el caso de la investigación hermenéutico-interpretativa, tenemos un rigor, pero tenemos más flexibilidad. Podemos regresar al campo, podemos completar información, si nos parece que no es suficiente, podemos aumentar las fuentes, en fin, el rigor es estricto, pero no es tan escrupuloso como lo es en el positivismo. En el paso 30 de esta tercera etapa de investigación, en el paradigma hermenéutico interpretativo, lo que tenemos que hacer es preparar el levantamiento de campo. Preparar el levantamiento de campo quiere decir contar con todos los elementos que vamos a necesitar durante ese trabajo. Si el levantamiento de campo es en nuestra propia ciudad o muy cerca, bueno, es importante que tengamos una revisión minuciosa, de que estemos con todo el material, con todos los aparatos, con las pilas de las cámaras, cargadas, con las grabadoras funcionando, con las copias necesarias, los documentos que vamos a utilizar, la logística, etc. Pero si el lugar en el que vamos a hacer el levantamiento es lejos, un poco inaccesible, o tenemos que hacer un viaje muy lejos, pues el levantamiento tiene que prepararse de manera escrupulosísima. Quiero pensar en el levantamiento de campo que yo tuve que realizar hace unos años, en un viaje de 25 días a la India, acompañando a 64 estudiantes universitarios por 9 ciudades. Bueno, pues ese levantamiento de campo tuve que prepararlo de manera muy estricta, porque imagínense ustedes, a la distancia de estar al otro lado del mundo, donde son otros sistemas, donde la electricidad, los contactos eléctricos tienen otro voltaje, en fin, es importante llevar todo lo necesario para ese levantamiento y no dejar nada al azar, ¿no? Esto es debido a la distancia y a las diferencias culturales, pero también si vamos a ir, aunque sea cerca, por ejemplo, a la Sierra Huichol, que está aquí relativamente cerca de Guadalajara, pero a la que solo se tiene acceso por avioneta y en circunstancias de mucha dificultad, porque a veces hay que transitar a lomo de mula un trayecto, etcétera. Igual, no hay electricidad, entonces hay que llevar el número de pilas necesarias para el levantamiento fotográfico, las grabaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir que este paso 30 es tener mucho cuidado antes de irse al levantamiento de campo, en tener todo lo que vamos a necesitar. El paso 31 es donde ya realmente empieza el levantamiento, y el levantamiento va a suceder en dos momentos. Un momento que tiene un proceso de carácter divergente, es decir, cada vez vamos a tener más información, se va abriendo la información porque la vamos obteniendo, y luego vamos a llegar al punto de saturación que vamos a explicar más adelante, y entonces sucede el proceso contrario. Es un proceso de carácter convergente, es decir, cada vez vamos a depurar más lo que levantamos y vamos a tener menos información, o más clasificada o mejor ordenada.
En este paso 31, entonces, al iniciar este levantamiento de campo, tenemos que cuidar el levantamiento de campo. ¿Qué quiere decir? Pues que contemos con los permisos en el caso de que se necesiten permisos para hacer ese levantamiento. Si vamos a hacer el levantamiento en una plaza comercial, necesitamos un permiso, no es tan simple. Uno puede llegar y empezar a hacer el levantamiento de, por ejemplo, encuestas, y pues inmediatamente se acerca un policía y te dice que no puedes hacer eso, ¿no? Entonces necesitan contar con permisos. Si vamos a entrar a una cárcel, pues igual, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces hay que contar con los permisos, hay que tener las citas, hay que ser puntuales, hay que ser muy formales en este aspecto del levantamiento. También tenemos que entender que el levantamiento se hace de forma sistemática, no se hace de forma azarosa. Entonces hay que tener ordenadas una serie de carpetas ya previamente clasificadas para ir metiendo la información en su lugar, irlo haciendo de manera limpia. Hay que trabajar así, como lo he dicho, en limpio. Nada de que, bueno, ahorita es un borrador, pero luego lo voy a pasar en limpio. No, eso no es correcto. Eso crea muchas dificultades después, porque no entiendo lo que escribí, porque se enredaron los papeles. Hay que trabajar con lápiz y borrador para poder hacer correcciones en limpio, de manera inmediata sobre el propio trabajo. Conviene llevar marcadores, porque a veces hay información que es muy relevante que hay que marcar, porque es en el momento en el que nos damos cuenta que esa información va a ser muy valiosa, y entonces hay que marcarla. Podemos hacer uso de estos papelitos que se llaman POSIT, que nos permiten hacer aclaraciones sobre los papeles sin rayar los papeles mismos. Y sobre todo, lo más importante de esta parte, de este paso 31, es que contemos escrupulosamente con una forma de respaldo de toda la información. Si son levantamientos en papel, hay que sacarle copias a los levantamientos y tener copias guardadas en un lugar donde no corran riesgo, y tener ese respaldo. Si son digitales, con mayor razón. En este viaje que yo he mencionado hace un momento a la India, afortunadamente había yo ya hecho todo el análisis fotográfico, todo el análisis de la parte del levantamiento fotográfico, de modo que no resulté afectado, pero no tenía el respaldo, y mi computadora fue hurtada en un centro comercial y se fue toda esa información. Si no hubiera hecho el análisis antes, afortunadamente lo había hecho, hubiera perdido toda esa parte del levantamiento. Entonces es importante estar respaldados digitalmente y tener toda la información disponible y de manera protegida. El paso 32, que es ya propiamente la aplicación, el levantamiento mismo, hay que ser muy formales, hay que acudir a las citas puntualmente, hay que ser muy respetuosos, hay que tener en cuenta que el levantamiento se va haciendo al mismo tiempo que vamos, digamos, ponderando los valores y la importancia de lo que vamos levantando, de manera que eso puede ir siendo clasificado ya de alguna manera. Se tiene que ir guardando en las carpetas correctas, que ya previamente tendríamos que tener, digamos, numeradas o nombradas, para que la información vaya quedando de forma ordenada. El levantamiento de campo no puede ser un enredo, tiene que ser hecho de forma como lo hace un investigador, de forma ordenada, de forma consistente, y repito, teniendo respaldo de todo lo que vamos haciendo. Lo más importante de este paso 32 es la ponderación de la importancia que va teniendo la información que vamos levantando, de manera que ya aquí podemos ir viendo cosas que son relevantes, hallazgos intuitivos todavía, porque no hemos hecho el análisis ni la sistematización, pero ya podemos tener intuiciones que pueden ayudarnos a la hora del análisis, y esas intuiciones hay que apuntarlas. O bien llevamos una bitácora de levantamiento y vamos apuntando todo lo que se nos viene a la mente sobre el mismo proceso, o bien vamos
redactando estas prefiguraciones categoriales o estas ideas que después van a ser muy útiles en el análisis, pues en papelitos de post-it que vamos pegando en los papeles para tenerlos ubicados en los lugares donde esos ciertos hallazgos nos produjeron ciertas intuiciones que después van a ser muy útiles. Llegamos finalmente en esta parte que quiero explicar al paso 33. El paso 33 se llama punto de saturación. Punto de saturación del levantamiento de campo, porque hay un punto de saturación después a la hora del análisis, pero este es en el levantamiento de campo. El punto de saturación tiene dos posibles escenarios. O bien hemos agotado el levantamiento, ya no podemos levantar más porque ya se acabó. Si dijimos que íbamos a hacer el levantamiento de, no sé, en un análisis, digamos, de carácter sociocultural, de alrededor de, qué sé yo, 100 canciones de toda la década de los 70 y las teníamos perfectamente identificadas, bueno, pues el punto de saturación es cuando llegamos a hacer el levantamiento de esas 70 canciones o de esas 100 canciones. Es decir, hemos agotado el levantamiento. Ese es un escenario del punto de saturación. El otro escenario del punto de saturación en un levantamiento de campo es que la información ya se empieza a repetir sistemáticamente, ya no nos aporta nueva información fresca, distinta, ¿no? Ya nosotros mismos nos damos cuenta que lo que vamos levantando es lo mismo, nos vuelven a repetir las mismas cosas, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que entonces ya llegamos a la saturación. Si no hemos llegado a la saturación, sea porque agotamos el campo, o sea porque ya se nos repite la información, es probable que tengamos que aumentar el número de fuentes, porque quiere decir que no hemos llegado a la saturación. Es una decisión difícil que hay que ponderar en el momento del levantamiento mismo. Hay una consideración aquí importante respecto al punto de saturación, porque este punto de saturación es el momento en el que dejamos de hacer levantamiento para empezar a depurar ese levantamiento que ya hemos hecho. Entonces es un punto muy importante porque es el momento en que detenemos el levantamiento, el acopio de información. He dicho dos escenarios deseables: el punto de saturación porque hemos agotado el campo y el punto de saturación porque se nos repite la información. Pero hay un tercer escenario que no es deseable y no es precisamente un punto de saturación, es más bien que se agotó el tiempo. Se nos acabó el tiempo para hacer el levantamiento. Vamos a suponer que hicimos un plan de viaje para hacer un levantamiento en, qué sé yo, la Sierra de Oaxaca, y tenemos un retorno en avión y ya están comprados los boletos y los camiones y toda la logística, y se acabó el tiempo y no tenemos todavía este punto de saturación. Es lamentable, hay que considerar ahí con mucho cuidado si tenemos que hacer cambios en nuestra logística y entonces cancelar el vuelo y pasarlo a 2-3 días después, qué sé yo, y tratar de completar la información, o ver si realmente tenemos suficiente información, aunque tal vez no hayamos llegado al punto de saturación, pero vemos que tenemos ya un volumen de información suficientemente grande. Me ha pasado a mí que he pensado que no estoy todavía en la saturación y luego cuando hago el análisis caigo en cuenta que sí, que efectivamente sí estaba ya saturada la información, pero yo todavía no la sentía. Entonces son cosas que hay que considerar en el momento del levantamiento y hay que pues tomar ese tipo de decisiones que toman los investigadores en el momento mismo de la escena, ¿no? Es el paso 33, el punto de saturación. En este momento es cuando nosotros detenemos el levantamiento para empezar a depurar la información.